¿Qué son los costos logísticos? En ningún lado del estudio de los costos y gastos de una empresa encontramos algo que se llame costo o gasto logístico. Entonces, ¿qué es el costo logístico? Es la suma de los costos ocultos involucrados que se mueven y almacenan materiales y productos desde los proveedores hasta los clientes. En esto se incluyen los costos de aprovisionamiento, costos de almacenamientos, costos de inventarios, costos de transporte interno, costos de la distribución de productos terminados y costos de personal involucrado en estas áreas. Estos por mencionar solo algunos de los principales. ¿Qué acciones influyen en los costos logísticos? Con la finalidad de poder valorar las acciones que influyen en los costos logísticos, se hace impredecible analizar ciertos aspectos de interés, dentro de los cuales se destacan los principios básicos de los costos logísticos, las categorías de los costos logísticos, los rangos de relevancia y la rentabilidad. Principios básicos de los costos logísticos. El desarrollo de los costos apropiados y adecuados de un sistema logístico parte del enfoque que se brinde o se oriente a los mismos, es decir, en esencia, encaminar los esfuerzos hacia la identificación de los costos asociados. Los métodos contables tradicionales carecen de un enfoque dirigido a estos propósitos, sobre todo porque fueron diseñados atendiendo a otras necesidades. Principio 1. Uno de los principios básicos de los costos logísticos es que dicho sistema debería reflejar los costos del flujo material, es decir, ser capaz de identificar los costos que resultan de mover los materiales desde los proveedores hasta los clientes. Segundo principio es aquel que dice que el sistema debe ser capaz de permitir efectuar análisis separados de los costos en función de los beneficios o rendimientos. Para poder aplicar estos principios se requiere una nueva concepción de los costos, es decir, que en primer lugar se debe definir el sistema logístico y luego identificar los costos asociados. Un sistema logístico de costos efectivo debe buscar determinar el costo total del sistema para alcanzar los objetivos logísticos deseados, salidas del sistema, y el costo de las varias entradas implicadas para alcanzar estas salidas. Categorías de los costos logísticos. Los costos logísticos agrupan todos los costos adheridos a las funciones de la empresa que controlan y gestionan los flujos materiales y sus flujos informativos asociados. El desarrollo de los costos es una de las actividades más críticas en el diseño y operación de los sistemas logísticos y es también la que representa la mayor dificultad, en parte por la falta de definición o entendimiento acerca de la estructura de los costos que efectúan la conducta de un sistema. Costos que impactan a una cadena logística. Ninguna actividad que se realice en las organizaciones es gratuita. Por ejemplo, mantener un elevado nivel de servicio al cliente implica una respuesta inmediata de tiempo, lugar e incluso de inventarios, existencias y almacenamiento. Y todo esto cuesta. En nuestros medios los costos logísticos están dispersos en varias actividades, lo cual dificulta su adecuada identificación y análisis. No obstante, se presenta en el desarrollo del trabajo algunos aportes para al menos ubicarlos en algunas categorías. Los costos de distribución. Costos de transporte. El movimiento de las mercancías desde su origen hasta sus respectivos destinos constituye en la mayoría de los casos uno de los componentes más importantes del costo logístico. En este caso, pueden considerarse dos tipos de transporte. El primero, conocido también como transporte de larga distancia, puede efectuarse por medios terrestres, ferrocarril o camión, aéreos, el avión o marítimo y fluvial. El segundo, transporte de distribución por su especialización. Normalmente se hace con personal y medios de la propia empresa. Cuando este servicio se contrata, se hace con la modalidad de autopatrones, donde prima la exclusividad hacia la organización. Costos de suministro físico.
Los costos de transporte asociados a este rubro se calculan en forma idéntica al descrito en la sección anterior. Otros costos de esta categoría son costos de los pedidos. Comprende el conjunto de gastos necesarios para el reabastecimiento de insumos o productos, renovación del inventario. En este costo es conveniente considerar costos de la mano de obra, gastos inmobiliarios, deudas pasivas, costos del suministro, comunicaciones, recepción e inspección. Existen empresas que según su organización interna descomponen estos costos en fijos y variables. Costos de almacenamiento. Son elementos de esta categoría el valor promedio de los inventarios determinados por año, intereses sobre la inversión, gastos de seguro, impuestos predial, mano de obra. Incluye los salarios pagados a los trabajadores por el control y la manipulación de inventarios, costos de ocupación o de espacios, costos de obsolencia y costos de deterioro. Costos de administración logística. En este costo se identifican tres grupos de actividades asociadas a la administración de los inventarios. 1. Tareas relacionadas con las entradas, generación de etiquetas de ubicación, identificación de los productos recibidos, control de calidad y cantidad de los insumos y bienes recibidos, etc. 2. Tareas relacionadas con las salidas y expediciones, elaboración de listas de empaque, remisiones, edición de órdenes de extracción y órdenes de picking, control de calidad para las expediciones, etc. 3. Tareas asociadas con el control de existencia, por ejemplo, el conteo físico del inventario. Gastos generales. Es conveniente considerar como gastos generales la parte proporcional que le corresponde de los gastos que la organización incurre por conceptos tan variados como servicios contratados a consultores o asesores externos. En estos entran los agentes aduanales, asesorías jurídicas, etc. Servicios generales prestados por la propia empresa, incluyendo el mantenimiento de sus instalaciones, gestión y administración de accesorios logísticos y dirección general de la empresa, y su personal indirecto involucrado en actividades logísticas. Los costos operacionales. Estos costos son los que están relacionados con las facilidades logísticas, como son por ejemplo los almacenes, centros de distribución de mercados, concentradores, etc. Los costos operacionales pueden ser de dos tipos. 1. Costos discontinuos. Son aquellos que varían por etapas en función del volumen de circulación. Están en función de la circulación y presentan valores constantes para ciertos y determinados rangos de circulación. 2. Costos continuos. Varían lineal o no linealmente con el volumen de circulación. Están en función de la circulación y no son generalmente lineales, aunque en cualquier instancia pueden ser representados como un costo lineal. Costos logísticos de acuerdo a la función en la que incurre. Número 1. Costos de producción. Estos son los que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados. Número 2. Costos de distribución. Estos son los incurridos para llevar el producto hasta el consumidor final. Costos de acuerdo con una actividad, departamento o producto. 1. Costos directos. Los que se identifican plenamente con una actividad, departamento o producto. Por ejemplo, las comisiones por venta. 2. Los costos indirectos. Aquellos que no podemos identificar con una actividad, departamento o producto, mas sin embargo, están presentes en el producto final. Por ejemplo, los gastos para la maquinaria. Costos logísticos de acuerdo con el tiempo en que se calculan. Los costos históricos. Estos son los que se produjeron en determinado periodo. Y costos predeterminados, los que se estiman en base de estadísticas y se usan para de acuerdo al control que se tenga sobre la ocurrencia de un costo. Costos controlables. Estos son aquellos sobre los cuales una persona
a determinado nivel tiene autoridad para realizarlo o no. Por ejemplo, una capacitación. Costos no controlables. Un ejemplo de estos tipos son las depreciaciones. De acuerdo con su comportamiento. Costos variables. Los que cambian en relación directa a una actividad o volumen determinado. Solo cuestan cuando se usan. Costos fijos. Los que permanecen constantes dentro de un periodo determinado sin importar si cambia el volumen. Pueden ser discrecionales, los susceptibles de ser cambiados, y comprometidos, los que no pueden ser cambiados. Estos son que cuestan aun cuando no se usan. Costos semivariables o semifijos. Están integrados por una parte fija y otra variable. Por ejemplo, los servicios públicos tienen un componente fijo que se debe pagar aunque no se consuma, y un componente variable que depende directamente del consumo. But for those handful of you who might not know what supply chain management is, let me provide you a brief explanation. Let's take a simple product, like a bottle of water. Clean water, a plastic bottle, a plastic cap, and a label. Buying them at the store or vending machine might cost you about $1.50. How much of that do you think is profit? Nope. Wrong. Wrong again. Not likely. Water. A plastic bottle and a label. That couldn't cost more than 50 cents. And if you buy them in bulk, how could each bottle not give you at least $1 in profit? Seriously. If you think you can make $1 per bottle, you should drop out of college right now and get into the bottled water business. You see, this right here illustrates one of the most common consumer misconceptions. Product cost is not equal to material cost. And in business, you don't have the luxury of thinking only as a consumer. You need to think like a business executive, or better yet, an entrepreneur. So, in order to figure out where all that profit went, we need to imagine what it took for that bottle of water to get into your hands. First, you need to negotiate the purchase of the empty bottles and caps. Those bottles will be much easier to transport if they're in boxes. We'll need to shrink wrap those bottles so they don't fall out of the box. We can move a whole lot of boxes quickly if they're all put on pallets. In order to move the pallets, you'll need a forklift, which means you'll need a forklift driver. That forklift will then take the pallet and put it into a truck, which will require a truck, driver, fuel, and insurance. Also, you'll need a label for that bottle of water. Therefore, you need to design the label, print the label, and get the label shipped to the plant. Another truck, driver, more fuel, and insurance. Our water bottling plant won't be free, and neither will the energy it uses. In our bottling plant, we'll have employees and bottling machines, and let's not forget the day-to-day items like light bulbs, garbage bags, machine parts, janitorial supplies, toilet paper, and anything else that will be used at the plant by the employees. Oh yeah, and we'll also need access to the drinking water. Machines will then purify the water. Other machines will bottle the water and affix the labels to the bottles. And still, another set of machines will box, shrink wrap, and then palletize the bottles. In order to move those pallets, again, you'll need a forklift, which means we'll need another forklift driver. That forklift will then take the pallets and put them into trucks headed to the distribution centers. And, as we've seen, those trucks will require drivers, fuel, and insurance. Those distribution centers will also require employees, forklifts, and energy. From the distribution center, they'll head out to retail stores on still another truck, which will require a driver, fuel, and insurance. That store will need employees to unload the truck, stock the bottles of water on the shelf or refrigerator. If you have a refrigerator, you'll of course need energy. If we want to secure our stock, we may get a security guard or a security system. And of course, the store will likely get insurance. Also, imagine the costs associated with returning and replacing bottles that are damaged. Oh, and for some reason, even bottles of water sometimes have 1-800 numbers, which means you'll need a staffed call center to answer the customer's questions about your bottle of water. Wow! All those materials, boxes, people, machines, buildings, energy, fuel, and vehicles,
they cost money. Those things weren't free, and they probably weren't used efficiently, and it's likely that several bottles didn't survive the journey to the consumer. Oh, and by the way, the employees at the water company, you know, the ones that work in finance, accounting, marketing, human resources, and IT, they want a paycheck too. So, through that simple example of a super simple product, we're beginning to see that companies face challenges when they buy things, make things, move things, sell things, and service things, which includes repair and maintenance. Oh, and let's not forget, companies need to do all these things using sustainable materials, energy, and methods. Conclusiones. Con todo lo que ya vimos, se puede decir que 1. No se debe desconocer que la administración de las cadenas de suministro se debe hacer con una adecuada coordinación desde la adquisición de los insumos hasta la entrega del producto al cliente y su subsecuente servicio de postventa, sin perder de vista el impacto de los diferentes costos en este proceso. Número 2. Todo informe de costos y servicios debe de garantizar la información consolidada y necesaria para el control general de la función logística. Y número 3. En este proceso de control de costos logísticos debe haber una adecuada planeación de acciones conducentes a la reducción de los costos logísticos a fin de mantenerlos dentro de los límites razonables.